nosotros decimos, fíjense, si Inmuno se estudia de memoria, no razone, no, Inmuno se estudia de memoria, no, razone, ¿sí? Hay muchas cosas para razonar. Y como verán, soy muy buen diseñador con los memes, entonces lo van a ver a lo largo de toda la clase, estos memes así, muy bien photoshopeados. Empezamos. Este gráfico se van a hartar de verlo, se van a hartar de ver de esta cosa de que dice barrera física afuera recubriendo todo lo que es el sistema inmune, tanto innato como adaptativo, siendo que la barrera es igual a sistema inmune innato, es parte de lo innato. Y esa barrera, yo les pregunto a ustedes, ¿esa barrera es un simple separador de afuera a adentro o hace algo más? No, es activo también, no es un mecanismo pasivo ¿Y para la qué defensa. es? ¿Qué significa que la barrera sea activa? Que puede sintetizar citocinas, quimiosinas para provocar un efecto defensa. Muy bien, eso significa que sea activo. Que sea activo es justamente que puede producir ciertas cosas frente a X estímulo. No es un simple separador de libro de llegué hasta acá, empieza cuerpo, llegué acá, termina tu cuerpo, listo. No, es un componente muy activo. Tan activo que si empieza a fallar la barrera, a ese paciente se lo denomina inmunodeficiente. Las quemaduras graves, que te sacan mucha barrera epitelial, se lo considera como un inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque perdió su barrera, que es parte de la innata. Entonces, fíjense la importancia. Y esto también lo van a ver flechas que salen constantemente de la innata hacia la adaptativa y van a ver flechas que vuelven. Es decir, la innata le dice a la adaptativa, yo te voy a ayudar y te voy a orientar y te voy a hacer activar a donde corresponda, pero una vez que vos te actives me vas a ayudar vos a mí. Ahora, es un ida y vuelta, todo el tiempo están conversando estas células. Y si bien nosotros clasificamos innato y adaptativo, la inmunidad es una sola. Nosotros la clasificamos así para entenderla, pero la inmunidad es una. Van a ver cómo todo se da de forma simultánea y no a través de seminarios. Vamos a hacer un hipotético caso en que tengamos una bacteria que sea extracelular, ¿sí? Y ustedes me van a empezar a comentar cómo es toda esa reacción que pasa frente a una bacteria extracelular. Primero, ¿qué tiene que pasar para que este bicho que está acá afuera esté acá adentro? La barrera. La barrera, muy bien, la barrera se tiene que romper, le tiene que pasar algo a esa barrera. Viene el estímulo, lo que sea, un corte, un rasguño, una fractura expuesta, lo que sea, se rompe la barrera. Se rompió la barrera y usted, a mí me gusta dejarles ayuda en las diapositivas, esa bacteria cuando entra, ¿con qué temperatura corporal se encuentra aproximada? Apenas entra. La normal, 37 puede ser. 37. Sí, 36 monedas, 37. Qué casualidad. Es la temperatura en la que mejor se replican las bacterias. Qué casualidad. Bien, y entonces empieza a replicarse. Como ven, pasa de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa ruptura de la barrera, ¿quién está ya en el tejido para decir, che, mirá flaco que entró una bacteria acá? Macrófagos. Células dendríticas, ¿Quién es este? dendritas. No, Esto es macrófago. más Un dendrita. Muy bien, esto es macrófagos. un macrófago, esto ya lo spoileamos y es una dendrítica convencional. ¿Qué es estas proteínas que están ya en el lugar? Factores De humorales complemento. de complemento. Ajá, complemento. ¿Y quién es este que tiene también ahí granulitos y está muy cerca de un vaso? Mastocito será. El Mastocitos. mastocito. Y me falta una célula que no marqué que también reconoce a esto. ¿Quién no marqué? El neutrófilo, que está en el vaso. El neutrófilo todavía no se enteró que hay una bacteria, ¿eh? Ojo. La célula endotelial. La célula endotelial todavía no sabe que hay una bacteria. NK. La NK tampoco sabe que hay una bacteria porque todavía no hay nada que indique estoy inflamando, necesito cosas. Todavía no hay eso. El epitelio. El epitelio, ¿sí? El epitelio. ¿Y cómo se llama el epitelio en piel, esas células del epitelio?
Queratinocitos. Queratinocitos. Muy bien. Entonces, la inmunidad innata también es la barrera, no se lo olviden, ellos juegan su rol. ¿Sí? Entonces vamos a ir desglosando para después integrarlo cómo es que cada uno aporta para esta infección bacteriana extracelular. Olvidémonos de que tiene cápsula. Después vamos a jugar si tiene cápsula o no. Entonces vamos a hacer suma a la parte que dice complemento y ustedes me van a decir si estamos viendo respuesta inmune innata contra bacterias extracelulares. El complemento claramente es de la innata. Si dijimos que son proteínas, claramente son proteínas. ¿Y dónde está complemento? Una ya se las spoileé, ya está en el tejido. La otra, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en todas las células del cuerpo, independientemente si llegó un microorganismo o no. En todas las células vas a tener complemento pegado. No, En todos los líquidos extracelulares. Todo ¿No líquido es en la sangre extracelular. vigilando? ¿Cómo? En sangre no es vigilando. En sangre, claramente. ¿Sí? ¿Dónde se sintetiza complemento? Hígado. En el hígado. Hígado. Entonces, ¿cómo hace para llegar a un tejido? Y tiene que viajar por sangre. Es obvio que va a estar complemento en sangre. Es obvio que necesito complemento ya en el tejido. ¿Sí? Porque yo necesito una respuesta inmediata. No le puedo decir a la bacteria, che, negra, dame 2, 3 días que llamo a complemento y me ayuda. Y vos quedate acá tranquila replicando que nosotros nos quedamos todos al margen hasta que venga complemento. Esos complementos, ¿cómo se activa complemento? O sea, si yo pongo una bacteria y es la primera vez en toda la vida que yo vi a esa bacteria, no hay memoria, no hay nada. ¿Se activa la vía alterna? La vía alterna, ¿cómo es que se activa esa vía alterna? Porque, o sea, nosotros C3 es un componente que está siempre en la sangre y se va a separar en C3A y C3B y se va a dar la cascada que va a terminar activando. Muy bien, hay hidrólisis espontánea de S3. Esa es la primera vía que se activa siempre y cuando esa bacteria, ¿qué? O sea, la primera vez. Sea la primera vez y ¿qué más? Y no sea capsulada. Y no sea capsulada, ¿por qué? Me Porque aclaran eso. si fuese capsulada tendría ácido ciálico Ajá, y muy se le bien. uniría el factor H que impide que actúen las convertasas. Muy bien, ahora lo vamos a ver. Se activa la vía alterna primero. ¿Quién se activa después de la vía alterna? ¿Y por qué? La de las lectinas, ¿Por qué? porque depende de la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿Y cuánto tarda esa síntesis? ¿Cuándo hay un pico? 48 horas era. Bien, entre 24 y 48 horas. Entonces, es obvio que la vía de lectinas va a tardar entre 24 y 48 horas, porque es una proteína de fase aguda. ¿Quién es proteína de fase aguda? De vía de La lectinas. lectina de unión amanosa. Muy bien, la lectina unión amanosa. ¿Y quién más se va a activar también a las 48 horas? La clásica. ¿Por qué? Por la proteína C reactiva. Por la proteína C reactiva, que es otra proteína de fase agudo. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo es la otra forma de activarse la de vía clásica? Y si es lo mismo decirle a complemento, che, activate por vía clásica a través de la proteína C reactiva o activate por vía clásica a través de complejos inmunes. ¿Es lo mismo? ¿El complemento lo entiende igual eso? ¿La vía clásica? Gran pregunta, ¿no? Porque si no, ¿por qué decimos todo el tiempo complejos inmunes y nos olvidamos de la proteína C reactiva? Porque no activa la vía clásica completamente. ¿Qué significa completamente? No se llega a formar C5 convertasa. Muy bien, la proteína C reactiva no la activa tan bien a esa vía, porque esa proteína C reactiva está llena de ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿De qué se pueden imaginar de que esté llena esa proteína C reactiva? ¿De ácido qué? Ciálico. Ajá, muy bien. Entonces, las convertasas en esa vía, si es activada por la C reactiva, está media. ¿La activa? Sí. ¿Tan bien como un complejo inmune y sobre todo IgM? No, no hay nada como la IgM para la vía clásica. ¿Qué otra inmunoglobulina también activa complemento? G.
La G, todos los subtipos, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces van a ver que complemento tiene diferentes vías y todas esas vías quieren culminar siempre en lo mismo. ¿En qué quieren culminar? En la formación de C3A y C5A para la inflamación. ¿Y cómo hago yo siendo complemento de decirle al cuerpo, che, necesito generar C3A, C3B y C5A y C5B como si fuera un desquiciado? Activando ¿Cuál es la Una vez todas. que se van uniendo las subunidades, empieza a aumentar la afinidad por C5A o C5B, o dependiendo de la que se quiera unir, para escindirla y empezar a formar las convertasas. Esa es la palabra, convertasas. Las convertasas no son simples proteínas que agarran y clivan, ¿sí? Son amplificadores. Activaste la convertasa y fuiste. Ese C3 se parte al medio, pero muchísimo más que si hubiera hidrólisis espontánea, y ese C5 ni hablar. ¿Cuál es la anafilotoxina y quimiosina más importante de complemento? C3A y C5A. Bien, y si tienen que elegir una, C5A. C3. ay, ¿cómo entramos por $50.000? No los tengo, después lo arreglan con Jorge eso. ¿Cuál es la más potente para activar toda esa porquería de inflamación? C5A. C5A. Uy, pero ¿cómo estamos? ¿Cuántas dudas? Es C5A, no hay nada más potente que C5A para activar todas esas porquerías de anafilotoxina y quimiosina. Entonces, fíjense que es lo mismo que ustedes dijeron. Yo ya sabía que iban a decir todo eso, entonces dije, bueno, les voy a poner lo único, un gráfico, nada más a modo de representarlo. C3A, C5A y C3B. Entonces, con estas cosas ya tengo tres, sí, vamos a decir, acá tenemos en realidad dos funciones que están spoileadas. Con C3B yo opsonizo. ¿Qué es opsonizar? Marcar la bacteria. Muy bien. Es decirle a un neutrófilo, che, esto es una bacteria, anda a comértela. Y C3A y C5A, que claramente son inflamatorias. Si seguimos a los últimos pasos, vamos a ver al CAM o al MAC, ¿sí? Que no sirve para nada. La única bacteria tonta que no descubrió cómo desligarse de este MAC es Neisseria. Después las demás fueron bastante inteligentes. Entonces tenemos, ¿cuántas funciones hasta acá de complemento? Que se deducen del mismo cuadro. Un 3. Inflamación, Tres. ozonización y elítica. Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres. ¿Qué nos falta? La interacción una con más. linfocitos B. Interacción con linfocitos B, con productos de degradación. Y nos falta una más. Depuración de complejos inmunes. Perfecto. Continuamos. Esto lo puse para nada, sigamos. La función más importante de complemento no hace falta ni aclararla, que es la inflamación. ¿Sí? No hace falta ni repetirlo. Por las dudas dejo un meme, nada más. Esto, todo lo mismo que ustedes dijeron, está resumido en un cuadro. Y acuérdense de este dato terriblemente choice. La vía clásica y la vía de lectinas son iguales, sus convertasas. La vía alterna, no son iguales. ¿Sí? Y fíjense la gran particularidad, si bien todas las vías están reguladas, si empezamos a razonar, ¿cuál es la vía que tiene que tener más regulación y por qué? La vía alterna, porque al ser hidrólisis, me sale, no. Clivación espontánea de C3B, si no estaríamos todo el tiempo inflamados. Hermoso. Esa es la lógica de pensar, che, si la alterna tiende todo el tiempo a activarse, es la que más tengo que regular. Y es lo que pasa. Es de la vía más regulada del sistema inmune. ¿Sí? Después todo lo que ustedes dijeron está en este cuadro. Esto lo voy a saltar. Entonces, vimos esta primera parte y vamos a empezar a ir integrándolo. Vimos la primera parte de complemento principalmente con estas cosas que deja C3A, C5A, C3B. Vamos a continuar con otro integrante de esta respuesta antibacteriana que es el macrófago. ¿El macrófago es innato o adaptativo? Innato. Innato. Es innato.
ese macrófago que es innato, y entonces, como toda célula de la inmunidad innata, si le pudiéramos poner unos ojos al macrófago, ¿cómo le llamarían esos ojos para que puedan ver al patógeno? Receptores. Receptores. ¿De qué? De reconocimiento de patrones. Con esto que ustedes me dijeron, está mitad ciego. Le faltan más ojos. ¿Y del complemento? Receptores para complemento y todavía está parcialmente ciego. ¿Y los de fragmento FC? Y los receptores del fragmento FC. Está parcialmente ciego, pero esto no importa porque tiene también parapéptidos formidados. Pero, ¿cómo reconoce la innata? Con estas cosas: receptores de reconocimiento de patrones, fragmento FC y receptores para complemento. Fíjense lo importante que son estos dos, ¿sí? Que se lo van a entender después por qué son tan importantes y no es solo los RRP. Si yo le saco los RRP a un macrófago o a una célula del sistema inmune innato, va a seguir, si yo le saco estos receptores a las células de la inmunidad innata, vamos a ver cómo las bacterias capsuladas, si yo saco estas cosas, ni siquiera son reconocidas. Entonces, no se olviden esos receptores. Si hay algo que lo caracteriza al macrófago, además de ya estar en el tejido, es que es plástico. ¿Qué significa que el macrófago sea plástico? Que puede diferenciarse en diferentes perfiles. Bien, eso es plástico. El plástico viene de se adapta, se amolda. ¿Se amolda a qué? A las citoquinas A del medio. diferentes situaciones. Bien, diferentes citoquinas del medio le van a decir al macrófago, che, te necesito en modo rabia, en modo M1, o le van a decir, che, mirá que no te necesito tanto para que mates, bajale un cambio. Ese es el M2. Ahora, sin repetir y sin soplar, ¿cuáles son los estímulos para que un macrófago diga, sabes que sí, voy a hacer M1? Interleuquina 1 y 6 y TNF alfa. Esas cosas, ¿qué hacen? Son proinflamatorias. Y esas cosas Las produce el macrófago. las produce el macrófago, pero es verdad, citoquinas inflamatorias al macrófago que está al lado le dicen transformate en M1, y que es algo bien característico que es de seminario 2 y lo traemos a seminario 1 para integrar todo, es cómo sabe el macrófago y dice, che, voy a hacer M1. Olvídense de las citoquinas del medio. ¿El inflamasoma puede ser? El inflamasoma, ¿y qué es el inflamasoma? No me importa la estructura, sino su definición. ¿Qué es? ¿Un qué? Complejo Un enzimático. complejo proteico. No, o sea, olvídense de inflamasoma. ¿Qué es inflamasoma? Es un R, ¿Un receptor? un receptor de R. reconocimiento de patrones. Entonces, cualquier macrófago que a través de un RRP reconozca un pump, solo un pump, lo transforma en M1 O un DAMP. También los dumps. o un dump, le dicen al macrófago o le llevan señales hacia adentro al macrófago, che, se te activó un TOL, fíjate que algo raro está pasando, o che, se te formó un inflamasoma adentro, algo raro debe estar pasando. Y esa es la lógica. Y si decimos citoquinas inflamatorias, hay una vedette, ¿sí? Hay una reina que le dice al macrófago, a partir de hoy vas a hacer M1 y vas a romper todo lo que tengas adentro y al lado inclusive. ¿Quién es? Interferón gamma. El interferón gamma. Esa es la molécula que más, y más, por las dudas, si no entendieron, más pone al macrófago en M1. No hay citoquina con esa capacidad. No hay otra. Vos le das gamma al macrófago y fuiste. Ese macrófago se transforma para siempre en M1. Entonces, antes de que me siga spoileando, ese macrófago que decidió ser M1 va a liberar ciertas porquerías. ¿Qué porquerías? Ahora sí. Interleuquina 1, 6 y TNF alfa. Ese tridente me encanta. ¿Y qué más? 12, 18, 23 también creo. Bien, ahora vamos a entender por qué libera todas estas cosas, así nos olvidamos de tanto de memoria.
antes de seguir, les voy a decir, ¿y estímulos para que un macrófago sea M2? Fingobilina puede ser en la membrana celular. Y fosfatidilcerina, no importa, Eso. o sea, células apoptóticas. Tiene todo el sentido del mundo que una célula apoptótica le diga al macrófago transformate en M2, ¿no? ¿Por qué piensan? Porque es un perfil antiinflamatorio. Muy bien. Entonces, si ya terminó la respuesta inmune, hay que frenarla para que no se Exactamente. continúe. Encima la apoptosis es una muerte en la cual no hay inflamación. ¿Por qué? Por esto. Porque le dice al macrófago transformate en M2 y cuando se transforma en M2, ¿qué libera? Interleuquina 10. ¿Y qué más? 4 y 13. Y TGF-beta. Interleuquina 10 y TGF-beta. La 4 y la 10 se la dejamos para, la 4 y la 13 se la dejamos para qué? Para que lo estimulen a hacer un M2. ¿Sí? Son diferencias. Ahora agarran ese cuaderno donde estén anotando, van a anotar lo del interferón gamma y anoten bien grande el perfil inflamatorio de M1, ¿sí? Libera interferón gamma. Anótenlo en grande y cuando lo terminan de anotar, agarran el color rojo más cerca que tengan y lo tachan, ¿sí? Porque el macrófago en M1 no libera jamás interferón gamma. Jamás lo tapamos, no libera interferón gamma el macrófago. ¿Quién libera interferón gamma, por ejemplo? La dendrítica plasmocitoide. ¿Células son NK? No, perdón. Natural killer. ¿Ahora qué hacemos? ¿Natural killer o plasmo? No, NK. NK. Te diste vuelta, te No, bombardearon me di todo. cuenta, me di cuenta. Bien, la NK. ¿Por qué? La otra que libera, la plasmo. Interferón de tipo 1. Perfecto. Que sería alfa y beta. Muy bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí, cómo no. Entonces, los estímulos para que se transforme en M1 inflamatorio son las mismas interleuquinas que secreta, que serían 1, 6, TNF-alfa y fundamentalmente el gamma. Pero que Sí, este no te puedes lo libera. olvidar nunca el gamma, jamás. Bien, genial, perfecto, gracias. ¿Sí? Todas citoquinas inflamatorias, tiene toda la lógica. De vuelta, inmuno no se estudia de memoria. Tiene la lógica. Si a un macrófago lo rodeas de citoquinas inflamatorias, no le queda otra que transformarse en M1. Algo de bardo hay ahí al lado. Entonces él va a ayudar a ese bardo a que se rompa más todavía. Si vos lo rodeás de cosas todas antiinflamatorias, ¿por qué los tumores lo transforman en M2? Si yo quiero justamente causar inflamación frente a un tumor. Porque la célula tumoral libera muchas veces estas moléculas que lo transforman en ese perfil. Perfecto, es un mecanismo de evasión de las células tumorales, transformar a un macrófago en M2. Es más, mientras más macrófagos tenga un tumor, peor es el pronóstico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le hacen eso, le dicen, no, tranquilo, acá no está pasando nada, vos seguí. Y en realidad está pasando, hay un tumor. Entonces, viendo a quedan todas las cosas anotadas, bueno, borramos. Viendo que ya complemento nos dio esto, si yo les digo citoquinas inflamatorias, ¿sí? ¿Qué otras citoquinas inflamatorias que ya están en ese tejido produciéndose le dicen al macrófago, tenés que ser M1? Que no las C3A y nombran. C5A. Muy bien, C3A y C5A, que las está haciendo complemento, o sea, todo va a la par. Mientras macrófago se activa por su cuenta, ellas también lo ayudan a activarse. ¿Sí? Ellas, acá, C3B no. ¿Sí? Ellas ayudan a activarse. Ahora, y en inmuno todo tiene su lógica. Si hay citoquinas que impactan en una célula, ¿qué tiene que tener esa célula? Para saber receptores, ¿cómo se llaman? Qué lógico que somos. Receptor de C5A y receptor de C3A. ¿Sí? Fíjense lo difícil que es inmuno, que le ponemos el mismo nombre de receptor a la molécula. Bien, entonces ese macrófago que se transforma en M1, gracias a complemento, gracias a que él mismo reconoce, gracias a todo el ambiente inflamatorio que hay, libera esa tríada hermosa y otras porquerías más que las vamos a ir entendiendo. Y esa tríada, ¿dónde impacta? En el hígado. ¿A niveles qué? Locales y sistémicos. Locales
y sistémicos. Los locales los vamos a apartar, ahora los vamos a ver. Sistémicos, que si ustedes no hubieran estudiado inmuno nunca en su vida y saben que los neutrófilos son parte esencial frente a una bacteria extracelular o lo que sea, una bacteria, ¿qué tienen que hacer esas proteínas, esas interleuquinas 1, 6, TNF-alfa? Reclutar Quiero buscar a los neutrófilos. Y neutrófilos. claro, y sí, muy bien. Primero tengo que llamar neutrófilos, pero ellas lo llaman. ¿Son quimiosinas de neutrófilo? No, lo aumentan. Ajá, ¿y cómo aumentan a esos soldados? ¿Qué es lo Llegan a que la hacen? médula ósea. Claro, Em- promueven la diferenciación de los precursores a nivel de la médula ósea. ¿Saben cuánto tarda una stem cell en decir, ok, voy a ser neutrófilo? En ausencia de estímulos, Sí, creo que es una semana. perfecto, entre 5 y 7 días le lleva. ¿Saben cuándo hay una infección bacteriana? ¿Cuánto tarda? 2 días. 2 días, muy bien. En la lógica, ¿sí? Frente a una infección bacteriana no puedo esperar una semana para llevar neutrófilos. Necesito menos tiempo. Ya tengo que curar eso. Ese es un motivo. Voy a médula ósea y le digo, che, negra, mirá que hay una infección bacteriana, liberame neutrófilos. ¿Y la otra cuál es? ¿Por qué también aumentan neutrófilos? Porque se remueven del pool marginal. ¿Y qué es el pool marginal? ¿Dónde está ese pool? Son en la periferia de los vasos. Bien, Están está ahí como pegado en los vasos. esperando Muy bien, para perfecto. circular. Muy bien, perfecto. Entonces entendimos una de la lógica. Ok, neutrofilia, porque necesito neutrófilos. ¿Por qué quiero hacer, o sea, por qué quiero ir al hipotálamo y decir, che, hay infección bacteriana? Para aumentar la temperatura. ¿Y por qué le digo al hipotálamo, che, subimos un par de graditos? Porque Así la no te va? bacteria dijimos que se replica a nuestra temperatura corporal, entonces tiene que aumentar para que dificultarle el proceso. No sé si lo evita totalmente, pero se lo dificultás. Muy bien, siempre utilizando la lógica. Exactamente, si la bacteria se replica muy bien a 37, 36 y monedas, vamos a subirla a 38, 39 y le jodemos la replicación. ¿Se la jodemos? Sí, se la jodemos. Las bacterias empiezan a reproducir más lentamente, no lo hacen tan bien como si estuviera a 36, 37 el cuerpo. ¿Y por qué más piensan que el hipotálamo dice, ah, mirá, me llegó la tríada esta hermosa que ya bastante me tiene cansado, que cada vez que hay una bacteria me da fiebre? ¿Por qué necesito fiebre también? ¿Alguien sabe? Usen la lógica, sin saber nada. ¿Por qué quieren hacer fiebre? ¿O qué podría llegar a ser la fiebre para ayudar? Creo que mejora tipo la acción de enzimas, puede ser. O sea, nuestras. Sí, sí lo puede hacer, pero más, o sea, lo que está bien descrito es que aumentan moléculas de adhesión y quimiosinas la fiebre. Entonces eso te ayuda a qué? A llamar a las células y guiarlas, porque una de las cosas que más aumenta es SL21 cuando hay fiebre. ¿Y qué es SL21? ¿Alguien sabe? CSL21 es una quimiosina de órgano linfático secundario. ¿Y quiénes van a órgano linfático secundario? Que ustedes todavía no lo vieron, pero algo ya se habla. ¿Linfocitos? Dendrítica. Linfocitos y dendrítica. Eso. Muy bien. Perfecto. Entonces quiero dar fiebre. Ah, pará, ¿hay pregunta? Sí, por el tema de la fiebre, no sé si la lógica la hice bien, pero puede ser que dé calor también y genere vasodilatación para aumentar la permeabilidad de los vasos, o es otra. Eso es un mecanismo para disipar el calor. ¿Sí? No va tanto por el lado de, che, voy a vasodilatar, así pasas mejor. No. Ah, Va por el lado de ese, de que hay que disipar el calor de alguna forma. genial. ¿Dónde estaba? Ah, fiebre, neutrofilia. ¿Y qué me falta? A nivel del hígado, A nivel del hígado, ¿qué pasa en el hígado? aumenta la producción de proteínas de fase aguda. ¿Y qué son las proteínas de fase aguda que son estas que estoy marcando?
Porque empiecen de vuelta, todo acá es lógica. ¿Tiene sentido que el hígado diga, che, te voy a dar más complemento? Y sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido que el hígado diga, te voy a dar cosas que activen también al complemento o que te ayuden a fagocitar, como MBL? Y sí. Ahora, ¿cuál es el sentido de que el hígado diga, te voy a dar ceruloplasmina y ferritina? Le roban el hierro a los microorganismos. Bien, las bacterias necesitan hierro nuestro, no producen hierro. Entonces, si el hígado es inteligente, ¿sí? Dice, hay una bacteria, o sea, el macrófago me está diciendo, che, hay una bacteria, ¿cómo lo puedo ayudar? Y bueno, te doy ferritina, que te secuestro el hierro y las bacterias sin hierro no se replican. Ahora, ¿las bacterias tienen mecanismo de evasión? Obvio, ¿sí? Es una lucha, todo el tiempo está esta lucha. ¿Por qué le doy inhibidores de proteasa? ¿Qué hace el hígado con esto? ¿Por qué el hígado dice, hay una bacteria, te voy a dar inhibidores de proteasas? Como alfa-1 antitripsina. ¿Cuál es la lógica razonable? Frenar el daño tisular. El avance para la colonización. Frenar más que nada el daño tisular. ¿Por qué hay daño en la inflamación? ¿Quién está haciendo ese daño? Las El proteasas. neutrófilo. ¿Y ahora? Los dos. ¿El mismo sistema inmune? Todo está haciendo daño. El mismo sistema inmune, la misma bacteria cuando se replica, las porquerías que libera el neutrófilo y el macrófago, todas esas cosas son dañinas, ¿sí? No es gratis inflamar un tejido, ¿sí? El tejido sufre cuando se inflama. ¿Por qué? Porque llega el neutrófilo y rompe todo. Cuando libera sus gránulos, revienta y rompe todo el tejido que tiene al lado. Entonces, con inhibidores de proteasas es, bueno, vas a hacer inflamación, limitala un poco, no me rompas todo el tejido. Por eso te voy a dar inhibidores de proteasas, ¿sí? La lógica. Te voy a dar fosfolipasa A2, obvio, porque quiero generar prostaglandinas que hacen vasodilatación. Te voy a dar factores de coagulación, obvio. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica acá? Che, te voy a dar fibrinógeno, Para protrombina. reparar ese daño. Exactamente, todas cosas de reparación. Ahora hay una cosa que ustedes están viendo, que el hígado dice, te voy a dar cosas que ayuden a aumentar la inflamación y te voy a dar cosas para disminuir la inflamación. Y entramos en una paradoja, lo mismo el perfil inflamatorio, que dice, te voy a dar cosas para inflamar, pero también te voy a dar cosas para desinflamar. Y ahora ustedes están diciendo, che, Fede, sos un boludo, te equivocaste. Pusiste de interleuquina 10 y TGF-beta en M1. ¿O cuál es la lógica? No es depende del tiempo, o sea, después de que pasó el proceso. No tanto, yo te aseguro que ese M1 ve una bacteria y también libera interleuquina 10 y TGF-beta. Puede ser que para que haya un balance. ¿Cómo es eso? Una contraposición a las inflamatorias para que no se exceda. Muy bien, el sistema inmune no es acelero, rompí todo y freno. Es acelero y freno al mismo tiempo. Va con los dos pedales apretados. No puede acelerar a tope porque si no rompe todo. En ese mismo freno están las interleuquinas antiinflamatorias y las cosas que libera el hígado, ¿sí? Entonces seguimos desglosando. Una de las cosas que libera también, y muy importante, es esto. Seguimos desglosando ellas, C3b, las porquerías del macrófago, ¿sí? Porque está puesto acá y no, o sea, ¿y por qué está mal acá dibujado en comparación con el vaso? Porque van a liberar la histamina que va a permitir la permeabilidad de los vasos y así que puedan pasar, no sé, los neutrófilos hacia el lado donde está el foco infeccioso. ¡Qué maravilla! El mastocito tiene que estar sí o sí cerca de un vaso. Entonces la localización de un mastocito que es... ¿Dónde están los mastocitos? ¿Saben? O sea, además de estar cerca de un vaso. ¿En ¿En qué sangre, tejido? puede ser? Sangre. Tejido conectivo. Uy, Tejido conectivo. ¿y ahora? Tejido conectivo, sangre.
Bueno, la sangre es Sí, tejido los dos. conectivo también. Tejido conectivo. Claro, los dos. Mastocitos están en tejidos que se vinculen todo el tiempo con la periferia. ¿Y a qué llamamos eso nosotros? ¿Cómo se llama? El nombre criollo de tejidos que estén en contacto con la periferia. ¿Qué Epitelio. lámina propia? ¿No? La piel y mucosas. ¿Sí? Eso, piel y mucosas. Y dentro de las piel y mucosas siempre los vas a encontrar, o sea, si te pagan por decir, che, anda a buscarme un mastocito, si sos inteligente lo vas a ir a buscar cerca de un vaso. Por eso que dijo la compañera, tiene que estar muy cerca de un vaso, porque lo que va a liberar tiene que impactar en el vaso. Entonces, si yo tengo un mastocito que está a 3,5 kilómetros, va a tardar muchísimo en llegar la histamina ahí. Si yo lo pongo al lado, la histamina que libere al toque le va a pegar al vaso. Ahora la gran pregunta es, yo, mastocito, ¿cómo hago para darme cuenta, che, hay una bacteria, tengo que desgranularme y liberar histamina? Mediante los componentes del complemento ¿Cuáles? C3A y C5A. Y si esos componentes del complemento le dicen al mastocito, che, necesito que liberes la porquería que tenés adentro, ¿qué tiene que tener el mastocito, sí o sí? Receptores. Hay receptores de C5A y receptores de C3A. ¿Y los tiene? La respuesta es sí, que van a impactar en él. Entonces, sigan, vamos a leer atrás, sigan viendo cómo todo va pasando al mismo tiempo. Mientras este hace quilombo, esto se activa, este ya le están avisando, ellas dos le dicen, che, mirá que hay algo raro acá, desgranulate. ¿Por qué se desgranula y tira histamina? ¿Qué hace la histamina? Hace Vasodilata. para que Vasodilata. ¿Y por qué entren, quiero vasodilatar? ¿De qué me sirve a mí para hacer que que un vaso sea más grande? los neutrófilos que son atraídos por quimosinas puedan entrar al foco de la infección. Eso sí, está el vaso chico también. O sea, Puede no. Concentrarse. Ah, Más. ¿sí? Para que puedan adherirse a las paredes. Ahí me va gustando más. ¿Sí? Puede ser que ¿sí? al vasodilatar vos generás que el flujo sanguíneo sea turbulento en vez de laminar, y así los neutrófilos como que van directamente a la pared del vaso. Bien. ¿Sí? Eso es una de las cosas que necesita un neutrófilo. Una es que alguien le diga, che, mirá que yo voy bien pegadito al centro del vaso. ¿Cómo puedo hacer para que me desvíes y me lleves contra una pared? Y bueno, vamos a hacer que el flujo, en que en vez de sea laminar y vayan todos en fila india por el medio del vaso, sea turbulento y entonces las probabilidades de chocar con la pared del vaso aumenten. Esa es la lógica de vasodilatar. La histamina, las prostaglandinas hacen eso. Pasás de un vaso de este tamaño a un vaso así, mucho más grande. Pero la histamina no te da esto, estas separaciones. ¿Quién las da? Esto. No es lo C5A mismo. y 13A y C3A. Ahí está. ¿Puede ser? C3A, C5A. ¿Quién da más? Y sí, las citoquinas inflamatorias también. ¿Cuáles? La 1, la 6 y la TNF-alfa. Muy bien. Ese es el efecto local. Cuando nosotros decimos sistémico y local de interleuquina 1, 6, TNF-alfa, el sistémico está muy claro, lo vimos recién. El local es este. Es decirle al endotelio, negro, hay una inflamación, o sea, negro, acá hay una bacteria, no puedes ponerme las uniones tan estrechas. Abrite un toque, así el neutrófilo puede pasar. Pero solo con esta cosa no me alcanza. No me alcanza que se margine el neutrófilo y que se abra el endotelio. Me falta algo más. Que se active el endotelio y exprese moléculas de adhesión. Hermoso. ¿Y quién le dice al endotelio activate? Interleuquina 8. No tanto. No. Es la tríada, ¿no? La misma las que dije. tríada. Ok. La misma tríada le dice al endotelio, abrite un toque, y la misma tríada le dice al endotelio, además de abrir esas uniones,
empezaba a mostrar moléculas de adhesión. ¿Cómo cuáles? ¿Qué Selectina. molécula? Selectinas e integrinas. ¿Qué Cialomocinas. selectina le dice TNF-alfa, interleuquina 1 y la 6? Le dicen al endotelio, che, mostrá esta selectina. Mostrala. Es selectina. Es selectina. Muy bien, la E. La E en el transcurso de 1 a 2 horas post exposición del endotelio a esa tríada te empieza a mostrar E-selectina. Acá las tienen, ¿sí? Eso lo que va a hacer esa apertura de uniones. ¿Qué hace esa apertura de unión del endotelio? Permite la diapedesis de los neutrófilos. Eso después, pero en un momento previo. La adhesión. Llegada de líquido. Eso, extravasación de líquido. Entonces, si yo hago flujo turbulento, y si yo hago que además de flujo turbulento te empiezo a sacar líquido hacia afuera, empiezo a hemoconcentrar la sangre. ¿Qué significa hemoconcentrar? Si es muy fácil deducirlo. Hemoconcentración. Hemo viene de glóbulos rojos. Sí, que se quedan todos los glóbulos rojos cada vez más juntos porque hay menos fluido que los separe. Lo mismo. Se empiezan a concentrar. Hemoconcentración. Esa hemoconcentración, ese flujo turbulento, todas esas cosas que pasan, que modifican al vaso, hacen que el neutrófilo, que iba tan tranquilito, se empieza a golpear con el endotelio. Empieza a golpearse y acá empieza la extravasación, donde hay un punto crítico de la extravasación. Y si hacemos una pregunta por $1.000.000, ¿cuál es el momento crítico para que el neutrófilo diga, es acá? Porque si yo les digo, si me dicen rolling, ya les digo, el neutrófilo puede ir rolando toda su vida y jamás se va a extravasar. Interleucina 8. La presentación de ¿Los proteínas. ayudantes podemos participar? ¿Me puedo ganar $1.000.000? Pero todas esas cosas las tienen que hablar con Jorge, la tema plata, yo me desligo. El cambio de afinidad en las integrinas. Esa es la respuesta que es clave. Si vos no cambiás la afinidad de la integrina, ese neutrófilo jamás en su vida se va a extravasar. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que yo paso de tener una integrina totalmente cerrada a que empiece a mostrar sus dominios? Se unen a moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas. Eso es verdad, pero ¿quién le dice a la integrina, che, mostrá tus dominios? La interleuquina 8 y el factor de agregación plaquetaria. ¿Y qué son esas cosas? O el nombre más general. ¿Qué son? ¿Qué es una interleuquina 8? Citoquinas. ¿Una qué? Citoquina. Una citoquina, pero más propiamente dicho, ¿una qué? Quimiosina. Una quimiosina. Una quimiosina, por lo tanto, tiene dos funciones. ¿Cuáles son? Permitir lo que es el tránsito y la adhesión. Más específico lo necesito. La del tránsito está muy bien, dirigen tránsito o tráfico leucocitario, y la otra función más específica la necesito. ¿Permite el cambio de la integrina? Ahí va, permite o hace, ¿sí?, que la integrina se active. Es decir, yo paso de tener una integrina así, totalmente cerrada, sus dominios, que son estos, quedan hacia adentro, que cuando viene la interleuquina 8 e interacciona con el receptor de la interleuquina 8, ¿sí?, esa interacción lleva señales hacia adentro al neutrófilo que culminan con esto, con la integrina abriéndose cual flor y mostrando sus dominios de unión. ¿Se entendió? Es un paso crítico en lo que es esto de extravasación. ¿Por qué? Porque el neutrófilo podía estar rolando por días, por años, e incluso se puede morir rolando y jamás se va a extravasar si no hay una quimiosina que le cambie la afinidad de esas integrinas. Entonces, para que vean que no miento, hay un video. Fíjense ese neutrófilo cómo va haciendo rolling, va rolando sobre endotelio.
Lo de acá arriba, ¿se ve el mouse? Sí, a ver acá. Lo de acá arriba es arteria, acá abajo donde ven al neutrófilo es vena. Ahí justo está marcando, esto es arteria, esto es vena. Fíjense estos cómo van ahí pegaditos al endotelio. Que, a ver si puedo poner pausa, no, me sacó. Los que vienen viajando en sangre acá, ¿qué pool es? El marginal. El pool marginal. ¿Y este que va acá? Circulante. Es el pool circulante. Entonces, fíjense bien el pool. Incluso, fíjense cómo empiezan a rolan. Incluso algunos se quedan ahí, se quedan boludeando, siguen, van rolando. Ahora, esto que ven así en líneas rojas, perdón, antes de seguir, este está anclado, está unido de forma estable. Estos están extravasando, fíjense, estas líneas rápidas que ven son glóbulos rojos. Y fíjense cuando el vaso lo apretás un poco, cómo se empieza a gestionar. Y ahí los ves, en realidad, todos los glóbulos rojos viajando por el medio del vaso. Y una vez lo desclampeás de vuelta, empieza de vuelta el flujo laminar. Ahora lo va a hacer. Y ahí empezó de vuelta el flujo y se lleva a los neutrófilos. ¿Ven la importancia de un flujo laminar? Cómo arrastra a los neutrófilos. Bien, entonces tenemos todos los componentes. Complemento que te dice con C3A y C5A, activate macrófago, llamame neutrófilos, desgranulate mastocito, el mastocito con su histamina, el macrófago en M1 con interleuquina 8, etcétera, etcétera. Llegó el neutrófilo. El neutrófilo lo mismo, tiene receptores, una vez que extravasa tiene que ir persiguiendo a su objetivo. Por ejemplo, un diplococo. Este es un diplococo y fíjense cómo el neutrófilo lo va siguiendo. ¿Lo va siguiendo por qué? ¿Porque tiene ojos el neutrófilo y sabe dónde está y se va guiando? ¿O por qué lo va siguiendo? Receptores. ¿Qué receptores tiene este neutrófilo que le están diciendo seguí ese gradiente que te vas a encontrar con un diplococo? ¿Qué puede tener este diplococo? PAMPs. Una inmunoglobulina puede ser. Unida a su... Puede tener esas cosas unidas, pero esas cosas Toxina. no median gradientes. Péptidos formilados. Ajá, péptidos formilados. ¿Sí? Ahí tienen los péptidos formilados. Ese diplococo está alargando esas cosas, entonces el neutrófilo se entera y lo va siguiendo por eso. Porque es verdad, yo si soy macrófago te libero interleuquina 8, y si la fuente de interleuquina 8 soy yo macrófago, el neutrófilo va a ir al macrófago. ¿Se entiende lo que digo? Y le va a decir al macrófago, che, ¿para qué me llamaste? No, después se va a encontrar con más porquerías que liberan las bacterias y su tránsito se empieza a dirigir hacia ellas. ¿Me van siguiendo? Y que el neutrófilo tiene receptores para estos péptidos formilados que, bueno, eso hace que los persiga. Exactamente, una de las cosas que dijimos que tienen la inmunidad innata como ojos para ver cosas, acá los tenés, son receptores para péptidos formilados. ¿Y no podría ser uno de reconocimiento de patrones, por ejemplo, y que reconozca un PAM? Exactamente, una vez que el neutrófilo se va guiando y dice, ah, estás acá bacteria, ¿cómo la reconoce? Con los RRP. Con los TOL, ¿qué TOL puede ayudar a reconocer y decirle a un neutrófilo, che, es una bacteria esto, ¿eh? Y por ejemplo, el 5 que reconocería el LPS, el lípido A de la bacteria, de la cápsula. No, perdón, de la pared. Ajá, ajá. Entonces, El 5 entre reconoce 4, flagelina. El 5 flagelina, el 4 es 4. el de Perdón. LPS. ahí va. Esas cosas ayudan y dicen, es una bacteria. Entonces el neutrófilo cuando reconoce por los TOL, endocita. ¿Endocita? No. No. Ah, muy bien. No. No endocitan. Los TOL no endocitan. ¿Qué receptor puede tener el neutrófilo en su membrana que lleve hacia adentro a esa bacteria? Lectina tipo C. Los de lectina tipo C.
Muy bien. Ahora, ¿dónde me quedé? Este es un cuadro, no llegué a traducirlo, les pido disculpas, pero no lo voy a leer, se los voy a pasar, diferencias entre neutrófilos y macrófagos. Ahora sí llegó el momento, ¿no? Todo muy lindo, se te mete una bacteria extracelular sin cápsula, es divina, es de las que queremos infectarnos todo el mundo. Si te dan a elegir por infectarte una extracelular capsulada o no capsulada, elijo toda la vida una no capsulada. ¿Por qué? La cápsula, alguien me dijo, y está muy bien, ¿sí? Lo que me dijeron, esperen, estoy buscando acá. Alguien me dijo, che, fíjate, Fede, que la cápsula es rica en ácido ciálico, ¿eh? ¿Y qué hace ese ácido ciálico? Se une al factor H. O sea, vamos a hacer que esta es la El factor cápsula. H se une al ácido. O sea, está rica en ácido ciálico, viene factor H, ¿y qué pasa? Porque no me alcanza nada. Está bien, se une factor H, ¿y? Requiere también el factor I. C3B. Bueno, vamos a seguir el juego. El H le dice al I, che, vení que acá está la cosa, ¿y? Inhibe la vía de activación. ¿Y qué pasa? Claro, ¿y cómo? ¿Qué hacen? ¿Qué está en la cápsula pegado? Hidroliza, degrada, o sea, degrada C3B, creo. Ajá, ¿sí? Para que no empiece la vía alterna. Muy bien. Este C3B que se pega, pero como esta cápsula es rica en ácido ciálico, también viene el H no cliva ni saca nada, ¿eh? El H lo único que hace es decirle a I, vení que acá tenés que hacer quilombo, y el quilombo que hace el I es decirle a C3B, negro, por acá no es, te voy a sacar. ¿Se entiende? Es el I el que hace esta cosa. Esa es una de las razones, está perfecto. La cápsula te está jodiendo, ¿qué vía principalmente? Alterna. Muy bien, te estás jodiendo la vía alterna. Te estás jodiendo la vía alterna. ¿Eso qué quiere decir? Que la vía alterna no se... Opciones, no se activa o se activa con menos potencia. Con menos potencia, creo. Menos potencia. ¿Porque lo pregunté así o porque realmente piensan que se activa con menos potencia? No, es porque Por descartar lo absoluto. es complicado de degradar todos los C3B, quizá que están pegados ahí. Bien, ¿la vía alterna se activa? La respuesta es sí. ¿Con la misma potencia? Claramente no. Le cuesta horrores a la vía alterna activarse. ¿Lo termina haciendo? Sí, obvio. Bien, esa es una de las cosas. La bacteria capsulada te empieza a joder complemento. Otra de las cosas que tiene una bacteria capsulada es que oculta esto. ¿Y qué está ocultando? Los pumps de la Muy membrana. bien, te está ocultando PAMPs. Y si dijimos que el macrófago y neutrófilo, que son células de la inmunidad innata, tienen RP que reconocen PAMPs, en este caso estaríamos así. Estarían los dos ciegos, ¿sí? Respectivamente, neutrófilo y macrófago ciegos. ¿Por qué? Porque esa bacteria no te muestra PAMPs. Entonces, ¿qué vas a reconocer? Esta bacteria viaja por al lado del macrófago y se le burla en la cara porque el macrófago ni se entera. Las células no ven, ¿sí? Estrictamente, no ven, se guían por receptores. Si vos no tenés el ligando de ese receptor, no te enterás nunca. Es lo que le pasa a macrófago y neutrófilo. Entonces la gran pregunta es, che, ¿nos morimos por bacterias capsuladas entonces? ¿O qué pasa? ¿Cómo le digo al macrófago y al neutrófilo, muchachos, se les está escapando una bacteria capsulada? El verdadero amiga, date cuenta, ¿no? Le están diciendo, date cuenta, tenés una bacteria acá al lado y ni te enteraste. ¿Puede ser por endocitosis? Puede ser, pero no tanto, porque la bacteria capsulada también va a inhibir cosas de esa, de lectina y etcétera. No, eso MBL es lo mismo. ¿Cómo hacemos para decirle a macrófago? Utilicen la lógica de vuelta. ¿Cuáles eran los ojos de la inmunidad innata? Estos eran uno. ¿Qué más? Los receptores de complemento que dijimos que se activaba, que o sea, no se activaba tan fuerte, pero había igual. Receptores de complemento. ¿Y qué ojos más tienen?
Los de Los FC. anticuerpos. Claro. Fragmento FC. Receptores fragmento FC. Entonces, siguiendo la lógica, ¿cómo podemos resolver el enigma? Sería con la adaptativa. Ajá. ¿Y la adaptativa qué tira? Anticuerpos. Ajá. Muy bien. Es lo que pasa. La adaptativa te tira anticuerpos que opsonizan. Entonces viene macrófago y neutrófilos con sus RFC gamma. ¿Saben por qué se llama gamma? Inmuno es muy fácil. Gamma viene de G, por lo tanto la inmunoglobulina es la G. Receptores gamma son para inmunoglobulina G. Si el receptor fuera, en vez de ser receptor así, que es gamma, fuera así, RFC epsilon, y empieza con E, ¿para qué inmunoglobulina sería? IgE. Qué fácil que es inmuno. Para IgE. Muy bien. Entonces, tenemos que tener un concepto que complemento de vuelta sirve. Menos, obvio, pero sirve también es obvio. Sirve contra bacterias capsuladas. Es más, lo necesitamos porque macrófago y neutrófilo también tienen receptores para complemento. Para C3b, el de C3b es ese nombre, CR1 o CD35, es lo mismo. Entonces, si yo les pregunto que como la vía alterna está jodida, ¿qué vía necesito que venga y diga, me cansaste, acá te voy a activar? La Que clásica. dijimos, la vía clásica. La vía clásica, ¿con qué anticuerpo o anticuerpos? IG. GG. IgG, IgM, IgG, IgM. Entonces, siguiendo toda la lógica, ¿cuánto, si yo les pongo a un paciente con una infección con bacteria extracelular, con cápsula y sin cápsula, cuánto tiempo creen que tarda en resolver la infección el que tiene una capsulada dentro de su cuerpo? Aprox. 7 días. Ay, ¿y por qué? Que está muy Porque bien. tienen que Porque generar los tardaban en anticuerpos. formarse, claro, 7 días los anticuerpos. Qué fácil que es inmuno. Los anticuerpos tardan entre 7 y 10 días, por lo tanto una infección por bacteria capsulada te tarda en resolver mucho más que si fuera una extracelular simple sin cápsula. ¿Por qué? Y porque la capsulada te oculta los PAMs y la única forma bien fuerte que tengo de saber que hay una bacteria capsulada es con anticuerpos, que tardan 7-10 días. ¿Se entendió? Muy bien. O sea, las demás vías no podrían activarse porque no tienen tanta fuerza para activarse, digamos, en este caso. A la vía alterna está debilitada y la de lectinas casi que ni sirve contra algo capsulado. ¿Sí? Pero ponele C3b sigue habiendo en la sangre para que se active la alterna, por ejemplo. Sigue habiendo, pero ¿quién está en la cápsula diciéndole a C3b no te actives acá? El El ácido. factor H y factor I. Factor H y factor I. ¿Se Claro. entiende? Sí. Bien. Bien, entonces, esto, FC es esto, ya lo van a entender mejor con los B, pero el FC es esto, es esa porción de la Y que, qué casualidad, es constante, no cambia. Por eso se llama receptor de la fracción constante, RFC, porque reconoce ese cachito. Lo que opsoniza es esto, lo que reconoce macrófago y neutrófilo es ese pedazo de ahí abajo. Estos son los de complemento, no se estudia de memoria. CD35 es el que más nos interesa. Y fíjense que todos hacen fagocitosis, estimulación de fagocitosis, 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 excepto CD21, o también llamado CR2, que acá entra en juego la función que decimos de complemento, quédense tranquilos que la entienden en linfo B, es este, CD21, el receptor. Ahora, la gran pregunta es, este CR1, que dijimos que lo tienen macrófagos, neutrófilos,
¿Quién más tiene este receptor? Los eritrocitos, ¿Y por qué? Si los eritrocitos no fagocitan. para depurar los complejos inmunes. ¿Y cómo es eso? Mediante su unión y luego migración hacia el vaso, ¿no? Ajá. Muy bien. Si hacemos zoom de vuelta, vas a ver al complejo inmune que se le pega a C3b, que a su vez el glóbulo rojo tiene receptores para ese C3b. O sea, vos podés poner un perro pegado a C3b que el glóbulo rojo se lo va a llevar, porque lo que le interesa al glóbulo rojo es que tenga C3b. Después, ¿qué se le pegó a eso? Ni le interesa, ni sabe. Sí ve a C3b, a los demás no. ¿Qué? Va al vaso. ¿Y quién está en vaso? Bien denso el vaso. Macrófagos. Ajá, macrófagos. Entonces, siguiendo de vuelta la lógica, si yo quiero que ese... Uy, me spoileé. ¿Qué tiene el macrófago si quiero sacarle ese anticuerpo con ese cacho de proteína pegado o lo que sea pegado? Receptor para la flexión FC. Y exactamente, tiene que tener un FC gamma, o sea, IgG, sí o sí. ¿Para qué? Para sacar todo esto y el eritrocito se vaya de vuelta divino del vaso. ¿Sí? Como que pasó por una sesión de spa, lo dejan como nuevo y el linfocito, el eritrocito se va. Así. ¿Se entendió eso? Es muy Es como un paso por importante. boxes. Claro, pasó por boxes. Exactamente. A los pits, como diría el gran. Se me fue el nombre de la película de Cars. ¿Me entendieron? Ahora, la gran pregunta es: imaginen que tienen ahora un paciente el cual tiene déficit de los componentes iniciales del complemento. Y cuando yo digo déficit de componentes iniciales, ¿qué son? ¿Cuáles son los iniciales de complemento? ¿Qué puede estar faltando? C4 y C2. C4, C2, muy bien. C1. C4, C2, C1, muy bien. Cualquier cosa inicial de complemento. Imagínense un déficit de ese coso inicial. Yo ya les digo que un déficit de esos componentes iniciales me lleva a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Complejos esto? inmunes disueltos. Muy bien, son todos complejos inmunes que no están siendo depurados y que como complejo inmune termina precipitando en un vaso. Entonces, si yo tengo, ¿por qué al tener déficit inicial de C2 se me jode esto, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver C2 o C4? Porque no puedo generar C3b, ¿Y por qué? porque no puedo generar la convertasa. Esa es la respuesta. Cualquier déficit inicial de complemento te lleva a un déficit de las convertasas, principalmente la del 3, porque viene primero en orden cronológico. Entonces, si vos no tenés la convertasa que te da a C3A y C3B, si vos no tenés a este que se pega acá y depura, ayuda a depurar, el complejo inmune queda dando vueltas en sangre. Nadie se lo lleva. Si nadie se lo lleva, termina precipitando. Y la gran pregunta es, de vuelta utilizando la lógica, ¿qué célula que viaja en sangre y tiene receptores Fc gamma piensan que se puede activar? Neutrófilos. Exactamente. Un neutrófilo que viaja en sangre y se encuentre con esto, se activa y empieza la autoinmunidad o reacciones de hipersensibilidad. ¿Sí? Ya lo van a ver más adelante, pero fíjense cómo razonando ya saben un seminario de hipersensibilidad que se ve más adelante. Bien. Entonces, si ustedes lo integran a todo esto que vimos en una sola respuesta inmune donde todo va pasando al mismo tiempo, queda así. Rompiste la barrera, entran las bacterias, ya tenés a complemento,
ya tenés a los macrófagos tisulares, ya tenés a los mastocitos que todos se están activando por C3A y C5A, ¿sí? Se empieza a activar por C3A. Acá estos también dijimos que son quimiosinas, por lo tanto cuando se van al vaso llaman a neutrófilos. Tenés al mastocito que está iterando histamina, que vasodilata. Tenés al macrófago que se transformó en M1, porque ellas le dijeron hacete M1, porque él reconoció bacterias y se hace M1, y empieza a liberar porquerías, la 1, TNF, la 6, la interleuquina 8, para llamar neutrófilos, que esa 1, TNF, alfa y 6 le dicen al endotelio, empezá a mostrar moléculas como la E-selectina y abrí tus uniones, así cuando generamos ese flujo turbulento, el neutrófilo extravasa. Entonces, cuando extravasa el neutrófilo, se guía mediante ese gradiente y llega al foco. Entonces, la gran pregunta que se responde sola es, ¿por qué la inmunidad innata busca todo el tiempo inflamar? ¿O por qué decimos que complemento es la función más importante del complemento es inflamar? ¿Qué es la inflamación? Para contener la infección. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Para restaurar la homeostasis. ¿Por qué? Para reclutar células y componentes humorales. Esa es la respuesta. Yo quiero inflamar, es decir, inflamar es sinónimo de abrir estas uniones, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que venga neutrófilo. ¿Y para quién más? ¿Solo neutrófilo pasa? ¿O quién más empieza a pasar gracias a que se abrieron esas uniones? Los NK, por ejemplo. Obviamente, cualquier leucocito que tenga sus quimiosinas indicadas para extravasarse lo va a hacer, porque la NK nadie la llamó acá todavía. Pero ¿qué más empieza a pasar gracias a que ese endotelio pasó de estar así ¿Monocitos? pegadito a así? ¿Qué cosa? ¿Monocitos? Monocitos también van a llegar, pero sacando células, ¿qué más empieza a llegar? Lóbulos rojos con Morales. CD35. No tanto, los glóbulos rojos van a estar en el vaso. Las células dendríticas que tienen que llegar Olvídense de hasta... todo lo que sea célula, saquen cualquier célula. Morales. Componentes humorales. ¿Y cuál componente humoral que dijimos activa la vía clásica como ninguna llega? La PCR activa. Como ninguna, la PCR lo activa mal a la clásica. IgM. La IgM, gracias a que se abren estas uniones, una proteína terriblemente enorme, pentamérica, ¿sí? Pentamérica puede pasar ahora. ¿Y a dónde va a ir esa IgM? ¿Qué va a activar? Ahora sí. La vía clásica. Muy bien. Va a ayudar a que la vía clásica termine de reventar. ¿Se entiende la lógica de por qué quiero abrir uniones no solo para un neutrófilo? Ahora imaginen si yo les digo, siguiendo de vuelta, usando la lógica, una boludez, dato choice, que me acordé al ver esto. ¿Por qué la interleuquina 8, ¿sí? No se queda, no va viajando en sangre y se queda acá pegada? Tiene un receptor en el endotelio. ¿Tiene un receptor el endotelio o qué pasa? ¿O cómo es eso de receptor en endotelio? ¿No es como que el endotelio lo muestra a la luz del vaso? No tanto. Les aseguro que si estas uniones, ahora acá no se ve, pero bueno, si estas uniones estuvieran un poquito más abiertas, la interleuquina 8 que está acá pasa hacia acá y en vez de hacer esto, de viajar en sangre, dice no, me voy a quedar acá pegada. Puede ser por la carga negativa. ¿Cómo es eso? No, por la carga positiva, que es uno de los hacks. ¿Cómo es? Del Vas en- bien, vas encaminado. El endotelio tiene los glucosaminoglicanos que tienen carga negativa y la interleuquina 8 tiene carga positiva. Bien, toda quimiosina, incluida interleuquina 8,
son catiónicas, son proteínas catiónicas, tienen cargas positivas. Las cargas positivas se atraen con las cargas negativas. Los glucosaminoglicanos en la membrana del endotelio está repleta de cargas negativas. Por eso la interleuquina 8 se queda ahí pegada. Bien, y no me acuerdo qué iba a decir, porque esto me lo acordé en el transcurso que estaba volviendo para atrás y no dije nada, ¿no? De qué iba a decir, porque me olvidé. Bueno, Algo de IgM, tal vez. algo de IgM, tal vez. No. Bueno, no me acuerdo. Pero esto es respuesta inmune innata antibacteriana, tanto sin como con cápsula. ¿Se entendió todo esto integrado? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, ¿Alguien tiene genial. alguna duda hasta acá? Yo. Yo. La IgM es parte de la inmunidad adaptativa también, ¿no? Como E- IgG. Exactamente. Cada vez O que sea, vean, para que se sí, extravase cuando se abre el endotelio, tiene que pasar cierto tiempo también. eso iba a decir, muchas gracias, me hiciste acordar. Cada vez que vean una inmunoglobulina la tuvo que haber secretado un linfocito B, no hay otra vuelta, y el linfocito B es de la adaptativa y lleva bla 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 que 7, 10 días termine de hacer una inmunoglobulina. No importa ahora, no los quiero marear, la IgM se sintetiza un poquito más rápido que la IgG, no me interesa ahora esto porque es de seminario 5, pero la IgM a los 3 días ya la vas a ver elevada. La podés empezar a ver cómo se eleva, ¿sí? Por unos linfocitos B que son de vida media corta, etcétera. Se van a acordar cuando vean seminario 5. Entonces, si esta vez esta bacteria, ¿sí? Que ahora es la segunda vez que me encontré a esta bacteria, dejó de ser prima infección, ya me acuerdo de vos, tengo memoria. ¿Por qué decimos que la vía clásica se activa primero o más rápido todavía? ¿Porque la IgM ya está acá? O sea, ¿esta inflamación se produce más rápido y por lo tanto la IgM puede pasar más rápido? No, no está ahí, pero no tenés el... como... O sea, la sintetizás y listo, digamos. Tenés la receta, ponele. Tenés la receta, pero la respuesta, no hace falta que la sepan ahora, es la IgG, que la IgG, cuando hay memoria, ya la tenés en el tejido. Vas a tener IgG presente en el tejido. Entonces al toque se le va a pegar cualquier cosa que reconozca como extraña, por lo tanto al toque se te activa la vía clásica. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta porque no me la acuerdo la pregunta, sinceramente, ¿cómo era? Sí, sí, ya estaba Ah, que era de adaptativa la IgM. bien, Eso es. eso, sí, todo Gracias. adaptativo, todo anticuerpo adaptativo, linfo B. Bien, esto bacteria, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, un segundo, déjenme ver algo. Ok, a ver, queda integrar al virus. ¿Quieren hacerlo ya o 5 minutos de recreo cerebral? Los mismos microorganismos pueden ser el que rompa el epitelio. Tiene que ser un microorganismo muy, muy